En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Mario Espinosa, adelante, hermano. Hola, hola. Bueno, yo tengo un problema con internet, así que por eso no prendo la cámara, aparte la tengo deshabilitada en mi computador. No es de mala educación. Una pregunta un poquito para los dos, para Lucas y el profesor. Lo que pasa es que, a ver, en lo personal a mí me tocó trabajar viniendo de un mundo que no tiene nada que ver con la historia, en un libro de historia que es importante en Chile, que es el libro de José Miguel Carrera. Ahí me tocó entender mucho lo que es las logias y todas las prácticas, incluso que estas logias llevaban en tiempos de guerra. Estados Unidos fue fundado en 1776 y las logias obviamente estaban en la fundación. En ese tiempo las cosas funcionaban más lento, por lo tanto, llegar a 1830, donde nacen los mormones, en realidad no había mucha distancia en tiempo. Posteriormente nace en 1860 la iglesia adventista, de ahí nace en 72 la iglesia Testigos de Jehová, y dentro de lo que he estudiado, ambos, o sea, las tres al menos, sin mencionar a más, tienen fuertes componentes masónicos, que ahí hay ideas que se fueron incrustando en estas iglesias. Entonces la pregunta es derechamente a ambos, si me la pueden contestar, ¿no eso deslegitimiza de frentón un poco lo que es por decir, el cristianismo, ya que no solamente fueron, ¿cómo poder decirlo? Eh, eh, Separándose el cristianismo, además que ya en ese siglo fueron abiertamente, por lo menos la iglesia norteamericana, fuertemente influenciadas y contaminadas por algo que no tiene que ver con el cristianismo, y hoy día nosotros estamos recibiendo sin perjuicio que es la Biblia la que se estudia, pero una serie de pensamientos que no tiene nada que ver con lo teológico. Entonces no es derechamente ya un deslegitimizar estas iglesias o estas denominaciones a través de todo este tema de temas de logias que se han incorporado. O sea, ya hay un caldo más o menos enredado ahí. Eso es la pregunta. Profesor Marlin, ¿quiere empezar o empiezo? Empiece y luego yo termino. A ver, hermano Mario, los fenómenos que usted menciona, la particularidad que tienen es que son ya productos norteamericanos. O sea, sí, la masonería es un influjo europeo, pero estos tres movimientos que usted menciona son la versión autóctona norteamericana, Made in USA. Made in USA. ¿Qué particularidades tienen? Si usted se pone a analizar estos tres movimientos que usted acaba de mencionar, básicamente los mormones, los testigos de Jehová y los unitarios, y los adventistas. ¿Cuál es su forma de gobierno? Tienen una forma piramidal rígida. Tiene una forma piramidal rígida. Sí, tienen referentes en la iglesia anglicana y en la iglesia romana, pero ellos le van a meter otras cositas. Lo de la tesis de los masones, yo ya la había escuchado al menos para los fundadores de los Testigos de Jehová y los mormones, con este señor Russell y con Joseph Smith, ¿cierto? Pero, o sea, si usted dice que hay una influencia, lo que pasa es que, a ver, hubo una alianza de supervivencia. Perdón, Lucas, ¿te puedo interrumpir un detalle? Lo que pasa es que la señora White, que es una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, en lo particular, en su tumba hay obelisco, hay ceremonia. Es una señora que se demoraron 40 días en enterrarla, que es un rito masón. A nadie que no es masón lo entierran como masón, no sé si me entiendes. Sí, yo hay toda una influencia, perdón que te haya interrumpido, pero hay mucho más, digamos. Pero básicamente, partiendo la base, no esas pocas cosas que te conté, sino que hay una influencia real. Al final yo tengo una cosa que no es una religión propiamente tal, no sé si me entiendes, al parecer. A ver, ¿yo qué te puedo decir? Me quedan pocas dudas de que yo no conocía, por ejemplo, lo de Elena de White. Sí conozco lo de Carlos Tate Russell.
y lo de Joseph Smith, el fundador de los mormones, ¿cierto? Que sí tienen mucho de masonería, empezando por algo que no es tan gratuito, el poder económico. O sea, los grandes gremios de producción que agrupan estas dos tendencias, eso no es gratuito. Eso no es gratuito. Y eso va ligado al poder económico que tiene la masonería, que eso no es un misterio. De Elena de White no lo conozco tan en detalle, pero seguramente no me sorprendería. Y tampoco creo que me estés diciendo mentiras en lo que me estás contando del entierro de ella, ¿cierto? Lo que pasa es que también es muy delicado, y en esto sí, yo he querido corroborar algunas cosas más porque, a ver, una tradición cristiana muy antigua es que para deslegitimar al que piensa diferente a mí, yo digo que comía gato frito, que mejor dicho que se acostaba con hombres y mujeres por igual. Entonces a veces se inventan una serie de cosas. Yo miré unos artículos sobre Joseph Smith y Carlos T. Russell, donde, mejor dicho, hasta con fotos mostraban que habían sido enterrados en cementerios de masones, que practicaron la masonería, que alcanzaron el grado 33 de masonería. Y uno dice, si esto es verdad, pues es delicado, es delicado. Lo otro que te puedo hablar es que en el siglo XIX hubo una especie de alianza de protección y de combate, o sea, formaron frente común contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica estaba cazando masones y estaba cazando protestantes. Entonces, como un mecanismo de autoprotección, hubo una especie de alianza, que como bien decía mi hermano Marlín, lo expone Jean-Pierre Bastian en sus obras. No sé si mi hermano Marlín puede ampliar algo más al respecto. Eso es por lo que puedo decir yo. Creo que es bien importante, y siguiendo la línea, quizás remontarnos al siglo XVIII. Creo que en el siglo XVIII, que dentro de la historia es el siglo de las luces que se conocen, ¿no? Y también dentro del paradigma de las misiones y en el paradigma del protestantismo se conoce exactamente como el paradigma de la Ilustración. Y bien interesante porque es el periodo en el que se va a dar la Revolución Francesa y se va a dar la independencia de los Estados Unidos, pero también va a surgir los Illuminatis, ¿verdad? Que se le pone una cantidad de situaciones, pero no niega el hecho que existió y se fundó esa organización, ¿verdad? Que el objetivo principal era que ellos eran los iluminados, eran los que traían la iluminación, y la iluminación venía por el saber y por la ciencia. Sobre todo eso es resultado de un dominio un poco pues violento y criminal de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que lleva a partir de Erasmo de Rotterdam y el humanismo, ¿verdad? A cambiar ese paradigma, y pues no lo podemos responder en un momento. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? En ese momento las logias se vuelven como los lugares secretos donde se pueden reunir para conspirar contra el rey y contra la corona. Entonces ese es importante, por eso esa alianza se va a mantener hasta el siglo XIX, porque es una alianza, no quiere decir que todos los protestantes eran masones, pero había muchos masones que eran protestantes. Y eso aún lo he podido corroborar yo en muchos predicadores y en muchos pastores de inicios del siglo XX en El Salvador, por ejemplo. Donde usted ve eso bien claro. Aún en El Salvador, mi abuelo cuenta que cuando la gente católica quería desprestigiar a alguien, decía, ahí viene un masón. O sea, masón en El Salvador, y eso pues lo pueden corroborar, no sé si en otras partes, era sinónimo de un luterano. Y luterano ellos veían a cualquiera que tenía la fe de Lutero, ¿verdad? Lo veían así, o cualquier evangélico, lo llamaban luterano, masón. Y eso, o sea, yo lo he escuchado, póngale, hasta hace poco, ¿no? Que en el colectivo existía eso. Entonces, no podemos negar que no solamente estos señores que ustedes han mencionado pudieron haber pertenecido, como sí o no, ¿verdad? Hay que investigarlo y hay que tratar de comprobarlo, por supuesto. Pero sí, hay muchos que sí. Lo que pasa es que también hay que entender que ellos no lo decían abiertamente. O sea, ellos lo mantenían, y tal vez ciertos rituales o ciertos discursos, ¿verdad? Cuando ellos escribían en los periódicos, en todo, donde tú puedes identificar, esta expresión es de un masón, esta no es de un evangélico sencillo o de un religioso cualquiera. Se nota que manejan un lenguaje bien en particular. Entonces yo creo que ese es un tema para otro debate y podríamos reunirlo. Entonces no lo descartamos y podemos afirmarlo todo. O sea, la investigación ahí es bien fina, hermano. O sea, es una investigación fina.
Sí, sí, Me exacto. parece delicado afirmar cosas a la ligera. Exactamente. Por eso yo creo que como historiador, ¿verdad? En su caso, o como académicos, nosotros tenemos que demostrar, ya quizás en esa ocasión, si se da el caso, podríamos mostrar evidencia, ¿verdad? Porque yo creo que de esa manera podemos fortalecer nuestras ideas. Porque como bien dices, también hay una cantidad de lecturas conspiratorias que también hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Sin embargo, a mí me gusta siempre leer un poco así crítico, porque me muestra otra parte que románticamente no se quiere ver. Entonces yo creo que en ese tema hay mucho todavía por decir, ¿verdad? Lo que no se puede negar es que esa alianza existió. Masones, protestantes y liberales, ¿verdad? Repito, no todos lo eran. Porque hay que decir que dentro de los liberales había muchos católicos, entonces no podemos generalizar. Creo que eso nos queda de deuda, hermano Mario. Sí, perdón, un último comentario. En realidad mi pregunta apunta más que a la cantidad de gente o ese tipo de cosas. De hecho, hoy día se sabe que si tú ingresas a la iglesia mormona, y conversando con mormones, hay un nivel que hay un secretismo y no puedes entrar a ciertos lugares y una serie de cosas. Pero básicamente mi pregunta es al contexto histórico, digamos, cuánto se sabe o se siente que fue la influencia que ejerció la masonería, porque, pues, mira, te voy a contar un caso aquí, o sea, a lo que me refiero que de personas hay muchos. Conversando con un alto jerarca evangélico que en Chile, justamente me contó que había un señor que era eh, importante en la iglesia evangélica, muere, lo iban a hacer un funeral, aparecen los masones, lo toman, no lo toman así como secuestrando el cuerpo, pero lo toman y hacen un funeral de masón a este señor y todos quedaron como para atrás, no entendieron nada. Entonces es evidente que hay gente masón en todos lados, pero yo me refería más a la captura de las ideas o a mezclar el cristianismo con ese tipo de cosas, no sé si me entiendes. Sí hay, sí, perdón. Por ejemplo, solo un ejemplo concreto. Igualdad, fraternidad. ¿Y cuál era el otro eslogan? Y libertad. Libertad. Sí. Ok. Luego en la bandera de Brasil, orden y progreso. Esas son las ideas que hemos mencionado nosotros en todo este diálogo que también provienen del protestantismo. Entonces, es decir, que esas ideas del protestantismo norteamericano tenían una misma génesis común que los eslóganes de muchos de estos. Por lo menos lo dejo ahí porque eso va más en la línea de la historia de las ideas. Entonces, yo no niego que esas ideas estaban en ambos lados. Ahora, ¿dónde está la matriz o el inicio de esas ideas? Creo que podríamos, como repito, tener otro encuentro y quizás prepararnos para dicho encuentro. Pero no niego también, hermano Mario, que sí hubo una influencia de ideas de la masonería en muchos pensadores. Como repito, tal vez no podemos generalizar, pero sin embargo, las que le he mencionado son cosas que están y que se sabe que son de los masones. El sol de la bandera de Argentina, bueno, en El Salvador, los gorritos que están sobre nuestro escudo. Sí, la estrella solidaria que en Chile. ¿Perdón? La estrella solidaria, el gorro frigio en la bandera de Bolivia, y los gorros frigios que aparecen en todas partes, todo eso es masonería pura. Digamos. Y lo último que yo menciono, y a mí me llama la atención, por ejemplo, esquelas de periódicos de un pastor protestante. Jean-Pierre Bastián lo demuestra en México, por ejemplo. Esquelas a un pastor protestante que hacen los masones. Y tú sabes que un masón solo le va a hacer una esquela en un periódico de alto, a alguien que ha sido o es miembro de. Lo que pasa es que nunca se declaró, ¿verdad? Vamos a decir, de manera, o nunca se manifestó que era un masón. Siempre se mantuvo en secreto. Pero cuando se lanza la esquela, y ahí están, y eso sería muy bonito, un estudio, ¿no? Poder tratar de hacer o escribir o investigar, que es otro objetivo que tenemos justamente con mi hermano Lucas, los hermanos de la Escuela de Alejandría. Y pues yo creo que nos queda la inquietud, por lo menos esa es mi opinión, sin pretender pues tener la última razón en el tema. Pues un comentario que quería como agregar, a ver, influencia de los masones como en las comunidades evangélicas Latinoamérica, pues hay mi hermano Marlene ilustró algo. Me parece, yo me atrevería a decir que en algunos casos la parte económica. Porque algunas comunidades que resultaron patrocinadas así, entre comillas, de la nada, y
digámoslo así, en ciertos periodos históricos, la masonería cuidó mucho a los protestantes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando la Iglesia Católica iba a empezar como a perseguir o estaba cogiendo auge, cuidaban a los protestantes porque es que eran los que la frenaban. O sea, esa alianza triple no se les olvide. O sea, liberales, protestantes y masones se cuidaban entre ellos. Y hicieron frente común contra la Iglesia Católica, que en ciertos periodos, y difieren por país, estaban aliados con el Estado central. Por ejemplo, aquí en el caso colombiano pasó algo muy particular que curiosamente no pasó en otros países. Aquí en Latinoamérica en general triunfaron los liberalismos. En mayor o menor medida. En Colombia, en el siglo XIX, no. En Colombia todo lo contrario. En Colombia triunfó la línea conservadora. Y de hecho aquí hay un periodo de la historia que se estudia como la hegemonía conservadora, que va desde el año 1886, repito, hasta el año 1930, donde la Iglesia Católica permeó todo, permeó la educación, permeó la economía, permeó la filosofía, todo. Lo que pasa es que a su vez esto fue una reacción de un liberalismo radical que desde más o menos el año 1830 a 1886 radicalizó tanto la cosa que casi que aquí se intentó obligar a los sacerdotes a jurar una constitución liberal. O sea, para poder dar misa tenían que jurar una constitución liberal. O sea, y eso pues no lo iban a tolerar ellos ni por el berraco. O sea, en la historia las cosas siempre van ancladas a unas causas. Entonces, yo no creo que haya una influencia teológica tan marcada, pero sí en algunas ideas. Sí, como lo decía mi hermano Martín, compartimos ideas. Pero Lucas, lo que Dime, pasa es que hermano. el problema es que si tú te metes por la línea de la masonería y vas entendiendo los niveles y te has estudiado y lees el libro de Albert Pike, que es la Biblia de los masones, te vas a encontrar que a contar del nivel 18, abiertamente adoran a Satanás. Entonces, quien adora a Satanás y tiene ideas, es peligroso que se mete en lo que digo. Entonces ahí se empieza. Yo sé que es un tema largo y no quiero agabarar el tema, Sí, pero y es muy ojo, profundo. y es muy profundo, pero por eso lo quería ver desde el punto de vista histórico, pero un poco para aclararte te dice este último comentario. O sea, los huesos y calaveras, que nosotros lo vemos, las banderas piratas, es un símbolo masón y ahí te encuentras con que cómo la masonería organizó y utilizó esta piratería para poder obtener recursos. O sea, ellos estaban detrás, digamos. Y hasta el día de hoy ese símbolo lo que pasa, hermanos, que, a ver, una cosa, la historia en general de la masonería, por ser un movimiento oculto, usted sabe que es una religión usted no sabe quién es un masón, ¿cierto? Raramente sale alguien por ahí. O sea, usted se entera de que alguien fue masón, como bien lo ilustró usted, cuando murió, o años después de muerto. Pero en vida pública, dígame usted cuántos masones vivos conoce. Y la misma historia, hacer historia de la masonería es muy complicado, precisamente por el secretismo del movimiento. Porque uno dice, sí, los masones tal cuales los conocemos hoy son producto del siglo XVIII, de la ilustración y muchas cosas de esto. Entonces, yo no diría tanto satanistas, yo más bien diría que son deístas, esa masonería. Pero resulta que si uno se va más atrás, uno puede retrotraer el origen de muchas cosas de la masonería a los templarios y échele de ahí para atrás, a las antiguas religiones gnósticas orientales y échele más para atrás y se puede ir perfectamente hasta el zoroastrismo y sígale, pero todo eso es especulativo. O sea, es que aún revisando las fuentes de eso, yo le puedo meter ahí como para revolverme el caldo, hasta inclusive el maniqueísmo. Para mí el maniqueísmo me parece, yo alguna vez planteé la tesis de que el gnosticismo de los siglos segundo, tercero, cuarto, derivó en la masonería contemporánea. Pero obviamente eso requiere pues unas explicaciones
mucho más aterrizadas, pero el mismo ejercicio de buscar las fuentes es complicado. O sea, esto debe estar en archivos privados si es que existen, por el nivel de secretismo. O sea, la mayoría de lo que podemos decir sobre esto difícilmente va a pasar de especulaciones, difícilmente, en algunos aspectos. No sé si el profesor Marlin quiere agregar algo. No. Está bien, excelente. Hermano Raúl. Bueno, queridos hermanos, creo que el banquete ha sido productivo, ¿verdad? Es que hemos quedado saciados, pero igual con la misma sensación de querer repetir, ¿verdad? Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.